justo a tiempo y hoy vamos a ver algo sobre nutrición en el paciente con diabetes, que es algo, creo yo, muy importante y que aquí los doctores, según vi sus diapositivas y todo, nos van a hacer un breve resumen de algo muy extenso que por favor yo les voy a pedir que lean en el libro del Gil, mínimo que tengan un libro base de esto. Y sé que hay muchas conductas especiales y muchas cosas que se dicen de forma empírica, pero pues vamos a hacer caso de algo y les agradezco mucho a este equipo que nos hagan su presentación. Y una vez, doctores, si gustan empezar, adelante. Pues vamos a presentar el tema de diabetes mellitus y la nutrición. Si le puede hablar tantito más fuerte, para que se escuche mejor, todavía fabuloso. Bien, buenos días. Entonces vamos a comenzar a ver este tema que es la nutrición en el paciente diabético, que por la sola prevalencia de la diabetes, pues es un paciente que estamos seguros que nos puede tocar en un futuro, independientemente a lo que nos dediquemos. Es un paciente que se puede ver en cualquiera de las áreas o de las especialidades médicas. Y bueno, este es el contenido que vamos a abordar y lo que vamos a desarrollar mayormente o más amplio va a ser ya las indicaciones y todo lo relacionado ya a la nutrición artificial en el paciente con diabetes. Antes de esto vamos a ver como un repaso general de esta enfermedad y como los puntos más importantes de las alteraciones bioquímicas que presentan estos pacientes. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bien, los objetivos a grandes rasgos va a ser, vamos a ver la definición y clasificación de la diabetes, las alteraciones del metabolismo, los objetivos del tratamiento en estos pacientes, los requerimientos nutricionales tanto macro como micro en los pacientes con diabetes. Vamos a diseñar las fórmulas de nutrición parenteral y enteral, definir cómo van a ser los métodos de control glucémico y cómo vamos a prevenir y a diagnosticar oportunamente las complicaciones asociadas a la nutrición artificial en estos pacientes. La que sigue, por favor. Bien, entonces, como introducción y rápidamente, pues vamos a tener que la diabetes mellitus va a ser la de deficiencia tanto relativa o absoluta de la insulina, y esto puede ser debido a defectos tanto en la secreción, la acción de la insulina o una combinación de estos. Esta deficiencia va a conducir a la hiperglucemia y esta condición a largo plazo va a afectar principalmente a los vasos sanguíneos, tanto pequeños y grandes, lo cual va a producir una micro o macroangiopatía, que posteriormente estas alteraciones van a provocar afecciones a nivel del riñón, ojos, sistema nervioso, corazón y vasos sanguíneos principalmente. Por lo tanto, nos va a dar nefropatía, neuropatía, retinopatía o enfermedad vascular como complicaciones a largo plazo de estos pacientes. Y algunas complicaciones agudas que pueden llegar a tener son hipoglucemias, cetosis y situación hiperosmolar, condiciones que pueden llegar incluso a provocar la muerte de los pacientes. La que sigue, por favor. Bien, esta diapositiva de epidemiología la sacamos de un artículo que abajo está la fuente. No lo sacamos del GIL porque la epidemiología que traía el GIL nos hablaba más que nada de España. Entonces, haciendo como un poco la correlación de la epidemiología aquí en México y en España, pues sí cambiaba. Entonces, como tal, de este artículo que encontramos era del 2020, era como un análisis que se hizo hasta los resultados en salud del 2016 y nos manejan que el diagnóstico de diabetes mellitus había aumentado hasta un 8.6 millones y que se estimaba que para el 2035 pudiese llegar a 592 millones si seguía como esta gráfica de la alza de este estudio que se había realizado. Vamos a tener que en México es la segunda causa de muerte y la primera
de años de vida saludables perdidos debido a las diversas complicaciones crónicas que van a tener estos pacientes. Vamos a tener que el costo de atención es muy alto, se estimó de 7.7 mil millones de dólares en el 2011 y aumentó en los últimos años. Como este estudio, bueno, este artículo consideraba todavía lo que era el seguro popular, entonces decía que se había ampliado la cobertura, o sea, la cantidad de dinero que se disponía a atender esta enfermedad del 10.8% del presupuesto al 50.4% en el 2016. Entonces, pues sí, se destina una gran cantidad del presupuesto en salud a atender tanto los pacientes diabéticos para su control como las complicaciones posteriores que presentan. Dicho análisis también se había detectado que la mitad de los pacientes que tenían diabetes no habían sido previamente diagnosticadas, y de los ya diagnosticados, para el 2016 únicamente el 25.6% de todos estos pacientes ya diagnosticados con diabetes tenían un control adecuado. Entonces, se decía que, bueno, que era mucho porque no se diagnosticaba a los pacientes con diabetes. Y además se demostró aquí que a pesar de que ya se habían diagnosticado oportunamente los pacientes con diabetes, muy pocos o una cuarta parte únicamente tenían un control adecuado. La que sigue, por favor. Bien, igual estas gráficas son de la Federación Mexicana de Diabetes, y pues nos muestran que es más prevalente esta patología en mujeres que en hombres, 11.4 contra 9.1, y los problemas, las retinopatías, es como de las complicaciones más reportadas, y aquí están en las entidades donde se demostró que había un mayor porcentaje de diabetes: Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche y la Ciudad de México, todo esto en 2018. La que sigue, por favor. Y a grandes rasgos, pues vemos que México a nivel mundial tenemos una de las prevalencias más altas. Se considera que se encuentra dentro de los 10 países con mayor daño o mayor prevalencia de esta enfermedad. Aquí en la gráfica que está a la derecha, por la Federación Internacional de Diabetes, esto de la última publicación que sacaron del 2017, el último reporte. Entonces, pues es un gran problema que tenemos aquí en México, y se ha determinado que igual este aumento y esta incidencia tan alta que tenemos de diabetes va muy acompañada al tema que vamos a ver posteriormente, de la obesidad. Entonces, si somos un país con una alta prevalencia de obesidad, eso va a conllevar a una prevalencia igualmente alta de diabetes, ya que se ha estimado que hasta el 90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tiene relación con obesidad. La que sigue, por favor. Ahora, vamos a tener que como tal esta va a ser una enfermedad o un trastorno endocrino metabólico, y que va a tener una alteración principalmente de los carbohidratos, del metabolismo de los carbohidratos, por la disminución o disminución de la secreción o de la sensibilidad de los receptores periféricos a la insulina. Y además vamos a tener alteraciones también en el metabolismo lipídico, que esto nos va a traducir en enfermedades cardiovasculares posteriormente, y también algunas alteraciones en el metabolismo proteico, principalmente en la diabetes mellitus tipo 1. La que sigue, por favor. Bien, los criterios diagnósticos vamos a tener que son síntomas de hiperglucemia, que los vamos a ver ahorita en unas diapositivas más adelante, más una glucosa plasmática superior o igual a 200 miligramos sobre decilitro. El segundo criterio puede ser una glucemia basal, teniéndose que basal es un periodo de ayuno de 8 horas, va a ser mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, o una glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de 75 gramos de glucosa mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, que pues podría ser el periodo postprandial. Y los tres primeros son los que vienen en el libro. El cuarto también se considera uno de los criterios diagnósticos según la ADA, y es como tal la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5.
Entonces, como tal, estos 4 criterios son los que maneja la ADA para diagnosticar a un paciente con diabetes. La que sigue, por favor. Bien, dentro de las clasificaciones que nos maneja el libro de la diabetes, vamos a tener, como ya conocemos, la diabetes tipo 1, tipo 2, hay algunas secundarias y hay una que maneja por estrés. La tipo 1, vamos a tener que es un comienzo predominantemente juvenil, va a ser pancreopriva y en esta podemos tener la condición cetogénica. En la diabetes tipo 2 es de comienzo de edad adulta, va a haber resistencia periférica a la acción de la insulina. En esta sí se está produciendo, pero esta es de deficiente o no va a actuar como debería y va a tener poca tendencia cetogénica. Si recordamos en las clases de fisiopatología, veíamos que si bien el comienzo es prevalentemente en la edad adulta, también se puede encontrar incluso en personas o en pacientes jóvenes. Entonces, no es únicamente de los adultos o los jóvenes, pero sí tiene una mayor predisposición en adultos mayores. Y también nos marcaba que tenemos que como dejar ciertas definiciones que se tenían anteriormente, que anteriormente se decía, bueno, si es insulino dependiente o no insulino dependiente. Pero pues ahora sabemos que tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como 2 se puede o se debe utilizar insulina. Puede ser secundario debido a enfermedades tanto endocrinológicas, pancreáticas, a fármacos, por ejemplo, los corticoides, por tiempo prolongado, puede ser alteraciones genéticas definidas o manejaba por estrés, que incluso había pacientes que no se conocían diabéticos hasta que una situación de estrés, llámese trauma, cirugía, infección, sepsis o demás, provocaba una secreción y liberación de hormonas contrainsulares y citocinas, y estas aumentaban la producción hepática de glucosa y disminuían la sensibilidad periférica de la insulina. Entonces se comportaba con hiperglucemia en estos pacientes. La que sigue. Bien, entonces, si recordamos, el control del metabolismo de los carbohidratos va a tener como estos dos periodos, el preprandial o postprandial o el estado absortivo, es decir, el periodo de ayuno o después de una comida. Vamos a tener que después de comer o durante varias horas después de la ingesta de los alimentos, el aumento de glucosa va a provocar la liberación de insulina y la captación periférica de esta. Entonces, vamos a tener que la insulina y el glucagón van a estar funcionando en estos dos periodos de forma contraria. Y esta va a llevar como la finalidad de mantener un nivel de glucosa plasmática lo más estable tanto en periodo de ayuno como después de consumir alimentos. Entonces, después de consumir alimentos, obviamente la insulina va a aumentar y el glucagón va a bajar. Y esto va a impedir que la glucosa aumente a más de 140 miligramos sobre decilitro. Entonces, teníamos que en el periodo postprandial se activaba la glucogénesis y la lipogénesis, y debido a que se estimulaba la insulina y se decrecía el glucagón, y caso contrario en los periodos de ayuno. La que sigue, por favor. Bien, entonces, al tener alterada la insulina, vamos a tener alterado como tal este proceso de regulación. Entonces, vamos a tener que la glucosa va a estar elevada durante el ayuno o después de la ingesta, debido a la disminución de la secreción de esta, al exceso de liberación hepática de la glucosa, debido a que como no hay una insulina que contrarregule la liberación hepática de glucosa, la glucogenólisis, también vamos a tener una disminución de la sensibilidad periférica a la insulina específica, especialmente en los tejidos tanto adiposo y muscular, y todo esto nos va a producir una situación de hiperglucemia. Además, que vamos a tener que la infusión exógena de glucosa no va a suprimir la producción hepática por la resistencia de la insulina a este nivel, como podría pasar en un paciente normal, ¿no? Que la infusión de glucosa debería suprimir la glucogenólisis. La que sigue, por favor. Bien, entonces vamos a tener que debido a que no va a haber producción de insulina o esta no va a actuar de forma adecuada, no se va a inhibir la glucogenólisis, no se inhibe la gluconeogénesis tampoco de precursores como el glicerol, lactato y alanina, y
los tejidos que necesitan insulina para captar glucosa van a presentar una mayor resistencia a su acción. Todas estas condiciones, junto a las que ya veíamos anteriormente en la diapositiva, van a conducir a una hiperglucemia en estos pacientes. La que sigue. Ahora vamos a tener que hay situaciones en las que van a producir hiperglucemia debido a estrés metabólico. El estrés metabólico lo que va a producir es la liberación de hormonas contrainsulares como el glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona del crecimiento, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, todo lo cual va a producir un aumento en la producción hepática de glucosa, va a disminuir la captación en los tejidos periféricos y va a aumentar igual la resistencia a insulina. Y nos decía que esta hiperglucemia va a ser proporcional a la agresión y era daba el ejemplo o era muy presente en los pacientes en estado de sepsis, que a un mayor grado de sepsis o de choque séptico era correlacionado a la hiperglucemia que iba a tener. La que sigue, por favor. Ahora, en el caso del metabolismo lipídico, va a estar caracterizado por estas tres situaciones, principalmente la hipertrigliceridemia y la hiperlipidemia, aunque también pueden tener patrones de hipercolesterolemia. Esta hipercolesterolemia va a estar caracterizada por partículas de LDL con colesterol más pequeñas y más densas a las normales, va a haber una disminución del colesterol bueno, del colesterol HDL, y todo esto va a ser debido a una disminución en la acción de la lipoproteína lipasa, que vemos aquí en el esquema. Entonces, esta disminución de la lipoproteína lipasa también va a conducir a una disminución del catabolismo de los kilomicrones y del paso de VLDL a LDL. Además, vamos a tener que la VLDL van a estar enriquecidas con colesterol, tanto libre como esterificado, y apoproteína ApoB. Condiciones que van a provocar que haya mayor resistencia a la degradación por la lipoproteína lipasa y igualmente un peor reconocimiento para los receptores hepáticos. La LDL van a ser más ricas en triglicéridos y pobres en colesterol esterificado, siendo más frecuentes las LDL pequeñas y densas. Esta situación va a conducir a que estas moléculas tengan una vida media más grande y se acumulen en macrófagos. Y lo vamos a ver posteriormente, todas estas situaciones van a provocar también que se comience a producir la placa de ateroma en las arterias y como tal un factor de riesgo cardiovascular a futuro. La que sigue, por favor. Ahora, en el metabolismo lipídico, específicamente en la diabetes mellitus tipo 2, vamos a tener que el aclaramiento de los kilomicrones es menor por la glicosilación de tanto la APO, C2, C3 y la E, lo que va a aumentar su acumulación. Va a haber también un aumento a la síntesis hepática de VLDL, pero estas van a ser más ricas en triglicéridos y por ende van a tener un tamaño mayor y también van a tener más cantidad de ésteres de colesterol, lo que las va a convertir en mayor riesgo de aterogenia. Vamos a tener que la LDL va a estar aumentada y la síntesis va a estar aumentada y su aclaramiento va a estar disminuido. Y estas moléculas van a ser más susceptibles a oxidarse y a ser captadas por los macrófagos y formar las células espumosas que vemos en las imágenes que están a la derecha, y por ende estas células espumosas se van a acumular en el endotelio de los vasos sanguíneos, tanto de mayor y menor tamaño, y van a ir produciendo las placas de ateroma. La que sigue, por favor. Entonces, como resumen sobre el metabolismo lipídico, vamos a tener esta tabla que nos va a decir sobre los valores de colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas LDL, HDL, las apolipoproteínas y cómo van a estar sus valores, si van a estar normales, aumentados. Entonces, aunque nos quedemos lo que veíamos en las primeras diapositivas, que iban a estar caracterizados por hipertrigliceridemia y hiperlipidemia, pues es como lo más característico en los pacientes con diabetes.
La que sigue, por favor. Esa es una atrás. La que sigue. La anterior. No, la de metabolismo proteico, esa manera. Ok, entonces ya vimos carbohidratos, ya vimos lípidos. Ahora, la alteración en el caso de las proteínas, vamos a tener que van a estar alteradas únicamente en la diabetes mellitus tipo 2. Digo, tipo 1, perdón, debido a que en el tipo 2, aunque es hay menor sensibilidad a ella, a una insulina. En el caso de la tipo 1, vamos a tener que se produce la proteólisis, lo cual nos va a conllevar un aumento de los niveles de aminoácidos en plasma. Principalmente la alanina es la que va a estar disminuido debido a que este es uno de los sustratos principales para la neoglucogénesis hepática. Y pues vamos a tener, estos pacientes también pueden tener como pérdida de masa muscular debido a esta alteración. La que sigue. Bien, ahora, ¿qué objetivos vamos a tener para el control de los pacientes con diabetes? El libro nos comenta que no tenemos que irnos a los extremos, es decir, debemos de evitar tanto la hiper como la hipoglucemia y los síntomas que acompañan a estos, que son los que tenemos en la tabla izquierda. Vamos a tener que en general la hiperglucemia, bueno, una de las características que va a tener la hiperglucemia es que va superando la capacidad de absorción renal, que si recordamos era de 180 miligramos sobre decilitro, va a comenzar a filtrarse o a excretarse, perdón, la orina y nos va a dar glucosuria. Si recordamos, históricamente así detectaban la diabetes, que probaban la orina y si tenía un sabor como dulce o el aroma que tenía, pues podían decir que tenía diabetes. Vamos a tener que esta glucosuria además va a provocar una diuresis osmótica con riesgo de deshidratación. Si recordamos la glucosa, lo que va a hacer es jalar agua. Vamos a tener también alteraciones electrolíticas y puede llegar a una situación hiperosmolar por esta misma situación de diuresis osmótica. Vamos a tener que también van a alterar las funciones de leucocitos y de los factores del complemento, todo lo cual va a aumentar o predisponer a estos pacientes a mayor riesgo de infección. Como veíamos, era como si estuvieran en un estado proinflamatorio o de como inmunodeprimido, se podría decir, por estas condiciones. Entonces, todos los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo a padecer cualquier tipo de infecciones. Y para que nosotros podamos tener como cifras para saber si nuestro paciente está controlado o no en el control de la glicemia, vamos a tener que tiene que ser una glucosa en ayuno menor a 120 miligramos sobre decilitro y en el caso de la nutrición parenteral debe ser menor a 180 miligramos sobre decilitro y manejaba yo un rango de 150 a 200 miligramos sobre decilitro. ¿Le puedes dar a la que sigue? Se realizó un estudio en el que pues, se determinaba como que qué tanto efecto tenía el control glucémico en los pacientes que estaban internados en la UCI y tenían como dos grupos, uno que mantenían como los rangos entre 80 y 110 miligramos sobre decilitro y otro entre 180 y 200 y se vio que en general entre estos dos grupos había una mejora una disminución de la mortalidad del 8% del primer grupo con respecto al segundo y un descenso de la mortalidad general en un 34%, descenso de la falla multiorgánica debido a sepsis en 8%, disminución de las infecciones en 46%, de la falla renal en 41%, en el número de transfusiones en 44% y en la necesidad de ventilación mecánica en estos pacientes. Entonces, como vemos, un control glucémico adecuado en los pacientes hospitalizados reduce mucho de las comorbilidades o complicaciones que pueden presentar los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, como resumen, nos decía que tenemos que mantener al paciente en un rango entre 120 y 150 miligramos sobre decilitro para tener como todas estas ventajas de un control glicémico adecuado. ¿La que sigue?
Bien, dentro de las complicaciones, la complicación aguda más frecuente es la hipoglucemia, y que esta la vamos a considerar con valores menores a 50 miligramos sobre decilitro, y la principal causa de esto va a ser un exceso de insulina. También ciertas situaciones que pueden conllevar a hipoglucemia, puede ser el retraso o omitir comidas, comer pocos carbohidratos, el ejercicio intenso o prolongado, o una situación como común, el consumo de alcohol. Y en el caso de la nutrición artificial, rara vez va a producir una situación hipoglucémica, a no ser que demos una retirada abrupta de la nutrición artificial. Como veíamos en clases pasadas, teníamos que tanto dar como retirar la nutrición artificial de forma escalonada, no de forma abrupta. Y dentro de los síntomas que podrían tener los pacientes con hipoglucemia, podría ser debido a una estimulación adrenérgica o neuroglucopenia como causas, y debido a estas van a presentar temblor, pulso acelerado, sudoración, hambre, entre otras que tenemos aquí. La que sigue, por favor. Y como tal nos maneja esta tabla del libro, que es como una guía que debemos de seguir para asegurar un control glucémico adecuado en los pacientes, en este caso en los sometidos a nutrición parenteral. Específicamente, tenemos que monitorizar la glucosa capilar de cada 4 a 6 horas, calibrar el reflectómetro regularmente, intentar alcanzar y mantener glucemia inferior a 150 miligramos sobre decilitro, que corresponde a lo que manejaban en la investigación que se realizó. Administrar la insulina rápida en la solución de nutrición parenteral, utilizar insulina rápida subcutánea según los resultados de la glucemia capilar, y aquí ya maneja pues cuántas unidades se podrían utilizar, depende al valor glucémico. Se debe rotar los lugares de inserción de la insulina, inyectar la insulina por vía subcutánea en el abdomen si existe edema periférico, y entre otras. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y como parte del control general, tenemos que tener, además de un control glucémico aceptable, mantener un peso corporal cercano al ideal, aportando las calorías adecuadas, monitorizar y controlar, los niveles de lípidos, y prevenir y tratar la aparición de las complicaciones agudas y crónicas en estos pacientes. ¿Sí? Bueno, yo les voy a hablar de las recomendaciones en la dieta oral del paciente diabético, y pues lo primero que nos tiene que dar súper claro es de que no existe una dieta ideal, no hay una dieta universal y no hay una dieta única para los pacientes diabéticos. Todo esto se tiene que adaptar a su estilo de vida, a sus medicamentos, a la actividad física que estos presentan. Entonces, no es tan fácil poder generalizar el tratamiento o la dieta de ellos. Vamos a tener los pilares de estas dietas, que van a ser los carbohidratos, proteínas, grasas, algunos micronutrientes, la fibra y los edulcorantes. Vamos a hablar primero de los carbohidratos, ya que son los que predominan más en esta dieta, y pues también son los que van a regir los valores de la glucemia, lo cual es súper importante en estos pacientes. Vamos a encontrar que junto con los lípidos deben de juntar entre un 60 o 70% de las calorías totales que van a ingerir, y obviamente, como ya les había dicho, depende del tratamiento farmacológico que tengan los pacientes, pueden ser hasta 60% de sus calorías totales, pero no máximo. También mencionaban que hay algunos pacientes que luego que les quitan que las frutas por la sacarosa o cosas por el estilo, pero en realidad después de que se estudiara, no hay mucha diferencia en la respuesta glucémica a la sacarosa que a las del almidón. Y también tenemos que, dependiendo del tratamiento que tengan los pacientes, sobre todo los que son insulinodependientes, van a poder jugar un poco con la distribución de sus comidas, ya sea que la distribución en cuanto a horarios y cantidades, ya que
van a poder tener, digamos, con un control más preciso a lo largo del día de las calorías que están ingiriendo y sobre todo de carbohidratos, que se puedan como aprovechar y comer un poquito más, pero en horarios y en raciones. Tenemos estas listas de equivalencia que son súper sencillas de utilizar y que de hecho no necesitan, o sea, los pacientes diabéticos no tienen que ir con una nutrióloga para que las conozcan, o sea, nosotros ya las conocemos, se las podemos explicar. Son listas, como pueden ver, tablas, de todos los alimentos que puedan encontrar, imaginar, que van a traer la ración y las calorías que equivalen más o menos cada una en gramos y el índice glucémico que tiene cada uno, o sea, qué tanto se eleva la glucosa por cada cantidad de comida de este alimento que coman. Y, o sea, el hecho de que les enseñen a los pacientes y que podamos aprender a utilizarlas estas es divertido, o sea, porque van a poder ampliar su dieta, o sea, no tienen que ser algo aburrido de estar comiendo todos los días, no sé, pechuga de pollo con la ración de lechuga y la ración de arroz, o sea, pueden agregarle algunos lácteos, frutas, o sea, viendo qué es lo, más o menos, qué es lo que corresponde en cuanto a calorías y en cuanto a raciones de cada una. Y pues así pueden mezclar y jugar con todos sus alimentos, haciendo pues mucho más variado y placentero comer en realidad, porque pues no debe de ser un castigo ni nada por el estilo. Y, o sea, es de cualquier grupo alimenticio que imaginen, o sea, lácteos, frutas, verduras, hortalizas, proteína, hay frutos secos incluso. Es lo que les mencionaba, o sea, fruta, grasa, seca y todo. Todas estas tablas de equivalencia que les estoy mostrando son de Barcelona, porque o sea, se me hicieron más fáciles de entender y más fáciles de conseguir que las mexicanas y no sé, me parecen más adecuadas. Aparte que, pues, si lo ponemos así, las personas en cuanto a genética, las que más nos parecemos son a los españoles. O sea, incluso hay de bebidas y van a encontrar bebidas alcohólicas, azucaradas de todo tipo. Listo. A lo que les decía, o sea, el objetivo y lo bonito, lo increíble de estas tablas de equivalencia es de que una, van a tener más variedad para comer los pacientes, dos, es la adaptación, ya que pues no siempre vas a tener el tiempo de hacer tu comida como de tu dieta, ya sea al estilo de vida, a los materiales, bueno, a la comida que puedas conseguir, o sea, porque hay cosas que son más caras que otras, y es algo que tenemos que tomar en cuenta en los pacientes diabéticos, que no todos tienen el mismo dinero para invertir en su dieta. También algo de lo que tenemos que hablar es de que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienden a la hiperglucemia postprandial prolongada, lo que quiere decir que pueden, o sea, estas personas por lo general tratan de hacerles intervalos de comida de 4 horas para permitir que se pues baje su glucemia. Y, o sea, por lo mismo de que, como les mencionaba Arturo, o sea, literal la relación de alguien con diabetes mellitus tipo 2 es de 1 a 1 con la obesidad casi. O sea, de que si ves a una persona obesa, lo más seguro es de que tenga diabetes mellitus tipo 2. Y si ves a alguien con diabetes mellitus tipo 2, o sea, es 90% seguro que va a tener obesidad. Entonces, muchas de las dietas que se ponen de moda y como que también ayudan es en este género o en este ámbito de las personas, es por ejemplo la de low carb diet y las keto, que la diferencia en cada una de ellas es la cantidad de carbohidratos que se ingieren al día. La low carb es de 50 a 150 gramos por día y la keto es de 30 a 60 gramos, que si hubieran visto en las tablas anteriores, que pasé bien loco, o sea, por ejemplo, es literal la mitad de un aguacate y ya. Entonces, estas dietas, pues, mencionaban que son, o sea, se pueden ver los beneficios a corto plazo, lo cual es algo que pues, la mayoría de las personas buscan, ¿no? Y no solo los beneficios estéticos, sino que también los beneficios metabólicos. Pero, o sea, mencionaban que o sea, poner estas dietas a más de 3 meses iban a, pues, a perjudicar la salud de las personas en realidad, ya sea que aumentaran los riesgos de una enfermedad cardiovascular, en las mujeres osteoporosis, y que pues, ya depende de la tendencia genética que tengas, hay algunas personas que podrían tener incluso cáncer o procesos autoinmunes.
pero, o sea, si las tenías de tiempo prolongado, o sea, estas dietas en 3 meses o menos no van a perjudicarte de ninguna manera en tu salud. Entonces, es una cosa como de saber medirte o utilizarlas en tiempo. Los otros pilares que teníamos para la dieta de las personas diabéticas son las proteínas. Mencionaban que esto solo sería como el 10, el 20% del aporte calórico para poder evitar la nefropatía diabética. Mm, También decía que, o sea, por ejemplo, mínimo de 8 gramos por kilogramo por día el aporte. Obviamente, si tienes un paciente que es un niño diabetes mellitus tipo 1, una mujer embarazada o lactantes, el aporte de proteico iba a ser diferente, iba a ser mayor y pues se tiene que calcular de acuerdo a las necesidades, horarios y pues rutina de las personas, ¿no? También tenemos que, o sea, lo que les mencionaba que, o sea, evitar en cuanto a proteínas, es mejor que te falten a que te sobren en una persona diabética para poder evitar la hiperfiltración glomerular y pues a los 10, 15 años la nefropatía diabética. En cuanto a las grasas, mencionaban que un 10, 20% de las calorías totales también, o sea, dependiendo sobre todo de las poliinsaturadas. Y en cuanto a una química, bueno, sus niveles de colesterol, decían que tendrían que ser de 300 o menos miligramos sobre decilitro, lo ideal, y porque estos iban a compensar o pueden jugar con los niveles de los LDL. Por ejemplo, si tienes unos niveles de LDL de 100 miligramos sobre decilitro, puedes darte el lujo o tener la cuestión de 300 miligramos de colesterol. Pero, por ejemplo, si tus niveles de LDL suben más de 100, tendrías que bajarlos de colesteroles a menos de 200 más o menos. Era la relación que mencionaban más o menos. Y que también pues invitáramos a los pacientes a que cambiaran algunos hábitos alimenticios y que conocieran grasas monoinsaturadas, como cocinar con aceite de oliva en las ensaladas como aderezo, o por ejemplo, que en vez de utilizar el aceite de cocina normal, que utilicen aceite de aguacate y que consuman frutos secos, etcétera. De los micronutrientes que mencionaban es de que en realidad no hay un gran aporte, una diferencia en la dieta del diabético o que a fuerzas tiene que o a fuerzas tienes que darle como un suplemento alimenticio de ello, sino que a veces se les daba un poco de vitamina B6, B9 y B12, solo para complementar un poco la dieta y que en realidad lo que se les recomendaba demasiado es de que pues ingirieran frutos rojos por sus propiedades antioxidantes. Y en cuanto a la fibra, pues, o sea, como saben, hay dos tipos de fibra, la que ingerimos en cuanto a la comida y la que es soluble. Y mencionaban que las comidas altas en fibra, como el arroz, el pan integral, ese tipo de cosas, ayudaban a la digestión de estas personas y que pues puede ayudarles un poco en cuanto a la sensación de saciedad. Y que también podrían acompañarlo de las bueno, de la fibra soluble en caso de que llegaran a tener algunos problemas gastrointestinales, pero que en realidad no es algo forzado en la dieta. El consumo de alcohol depende qué tipo de alcohol y que en realidad si tienes una persona que está pues en descontrol, que la verdad es que no se recomienda. Y que personas que pues ya están más metabólicamente estable, puedes pues decirles que consuman de las mujeres 30 gramos a la semana y los hombres creo que hasta 60. Y depende de qué alcohol, por ejemplo, se les decía que evitaran vinos, cervezas por la cantidad de carbohidratos que estos contenían y que se les invitaba que mejor si consumían, que consumieran destilados, ¿no? En cuanto a los edulcorantes, dicen que es una excelente idea o alternativa para la azúcar refinada, ya sea en bebidas, en los sobres para acompañar en tés o cosas por el estilo. O sea, es mejor un edulcorante que cualquier cosa que le quieran acompañar de azúcar refinada. Después vamos a hablar de la educación básica nutrimental, que son estos puntos que tengo en la pantalla, es lo que le tienes que explicar, dar a entender al paciente, pero así lo básico, o sea, a fuerzas tiene que saber esto, que hay una relación entre sus comidas y sus alimentos y la concentración de glucosa, el ejercicio y la medicación que estos tienen, que tienen que tener un horario constante de las comidas, sobre todo si son insulinodependientes. Obviamente que identifiquen y que, o sea, que sepan qué hacer en caso de un episodio de hipoglucemia
y aparte el ajuste de su dieta de acuerdo a su autocontrol de glucemia que deben de tener, o sea, pues aprender a eso. Una vez que ya, o sea, que cumple con estos puntos, puedes seguir en el siguiente escalón de educación en el paciente, que son todos estos puntos. Lo más importante, yo creo, es de que, o sea, que ya sepa exactamente cuáles son las fuentes alimentarias adecuadas para una concentración de glucosa y de lípidos, que sepa lo de las bebidas alcohólicas que le mencionamos, cuáles sí, cuáles no, en qué horarios y cómo. También el ajuste de sus comidas al ejercicio, o sea, no puede sobreejercitarse, pero tampoco no debería decir, bueno, entonces, o sea, el aprender a equilibrar de que, por ejemplo, no sé, me comí una manzana de más, ok, voy a hacer 10 minutos de ejercicio más para como contemplarlo o equilibrarlo. Y pues, o sea, el adaptarse a las celebraciones, fiestas, comidas afuera de la casa, viajes y sus cambios de horario, etcétera. Y pues, o sea, esto de educación básica no es como que se lo vas a enseñar a un adulto, o sea, tenemos que aprender a comunicárselo a los diferentes grupos etarios que hay. Niños niños y adolescentes es más que nada con la persona responsable de ellos, y pues tenemos que saber, o se sabe, que los niños y los adolescentes diabéticos en realidad no son tan diferentes sus demandas metabólicas a las de un niño sano de la misma edad y del mismo sexo. En cuanto a las embarazadas, o sea, si es una persona diabética que se quiere embarazar, o sea, tiene que tener un control metabólico impecable desde antes de que se quiera embarazar, o sea, antes de la concepción. Y ya después de eso, o sea, se tiene que llevar todavía más estricto a lo largo del embarazo, sobre todo en el primer y en el segundo trimestre, pues para evitar productos, no sé, de la macrosomia. Y aparte, o sea, la ganancia de peso también tiene que ser muy estricta en cuanto a estos, bueno, sobre todo en estos 2 primeros trimestres, y que en total, pues al final del tercer trimestre que solo sea como de 9, 10 kilos más o menos. Luego con los ancianos, con los viejitos, tenemos que tener en cuenta de que sus capacidades físicas ya son diferentes, o sea, no hacen ejercicio como los demás, y aparte, o sea, ya ni siquiera se pueden levantar como los demás, no mastican como los demás, o sea, ese tipo de cosas para poder explicarle su dieta, o sea, de que a lo mejor no le puedes ya dar, no sé, que mastique una manzana porque pues ya no la va a poder masticar, sino que a lo mejor la muela o algo por el estilo. Y que aparte de eso aumenta la grasa abdominal, entonces ya son diferentes, o sea, ya es un cuerpo totalmente diferente, ya no es la misma la tolerancia de glucosa a lo que era una persona joven. Entonces son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Aparte de que pues ya siendo viejito, pues a lo mejor no tiene la misma aptitud para aprender o para escuchar al médico, entonces también tienes que saber de que a lo mejor te va a costar batallar comunicarte o que haga caso. Y no solo al médico, sino a la familia o al encargado de este. Y después tenemos a las enfermedades agudas. Mencionaba que en algunos casos de hipoglucemia y que si la persona ya lo sabía identificar y controlar, podría darse glucosa oral, de que un jugo o algo por el estilo, o en casos de que estuviera deshidratado o con episodios de vómito, pues también tendríamos que cambiar la dieta, algo más blando que se pudiera tomar, etcétera. Y, o sea, yo creo que lo más importante de esto es de que en un episodio hipoglucémico administrar de 10 a 20 gramos de hidrato de carbono, y de absorción rápida, o sea, depende del índice glucémico que vimos antes, o sea, entre más alto, más rápido se absorbe. Y pues solo mencionar que esto, o sea, no es en el momento, sino que se tiene que seguir evaluando y pues ver que ya todo está controlado. Bueno, continuando con las especificaciones en grupos específicos, valga la redundancia, tenemos que cuando se presenta una gastroparesia, se van a recomendar comidas en cantidades más pequeñas, pero con mayor frecuencia, con una frecuencia de más de 3 veces al día. Y también se recomienda disminuir el aporte gástrico. En el caso del que el paciente presente obesidad, el control glucémico va a mejorar las 24 horas siguientes a una restricción calórica. Se considera una reducción en el aporte calórico en este tipo de pacientes porque el tratamiento intensivo con insulina
va a inducir un aumento de peso. La que sigue, por favor, Ina. En la hipertensión arterial se recomienda restringir el uso de la sal y disminuir la ingesta de embutidos, de frutos secos, enlatados, y el objetivo es reducir la ingesta de sodio o de sal a menos de 6 gramos de sal al día. En la hiperlipidemia se lleva un control normal, como en un paciente con hiperlipidemia, ya sea que tenga o no diabetes. Cuando se presenta una lipoproteína de baja densidad de elevados, el aporte calórico de grasa saturada y ácidos grasos trans debe de ser menor a 7 y se menciona que incluso, si se puede, menor a 7%. En el aumento de triglicéridos o niveles bajos de HDLs, se tiene que incrementar la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos N3, y si falla lo anterior, se tiene que añadir hipolipemiantes. La que sigue, por favor, Ina. En la enfermedad renal, como ya había mencionado mi compañero Arturo y Gina, se tiene que mantener un adecuado aporte proteico, que se recomienda que no debe ser inferior a de 0.5 a 0.6 gramos por kilogramo por día, para así evitar un balance nitrogenado negativo. No obstante, tampoco tiene que sobrepasar el 0.8 para que no se acumule la urea debido a una presencia de la enfermedad renal. Y en una nefropatía diabética también se recomienda restringir la ingesta de potasio, así como evitar alimentos ricos en fósforo, ya sean carne y lácteos, y considerar quelantes de fósforo que actúen en la luz intestinal. La que sigue, por favor, Ina. Las indicaciones de la nutrición artificial en diabetes mellitus se menciona que van a ser exactamente las mismas que en un paciente que no presente diabetes, solamente que tenemos que agregar una gastroparesia, y cuando esta sea cuando esta ya sea grave, se tiene que considerar una sonda nasoyeyunal. Tanto las indicaciones como las contraindicaciones son las mismas. La que sigue, por favor, Ina. En la nutrición parenteral se deben de tener en cuenta el aporte de macro y micronutrientes y las pautas que ya nos había mencionado Arturo de control glucémico mediante la administración de insulina. Cuando se administran normalmente nutrientes en el tracto digestivo, va a estimular la secreción pancreática de insulina. Entonces, esto nos va a producir, se estima que más del 40% de esta insulina periférica va a ser por la respuesta a la ingesta de glucosa, por el efecto de las hormonas del tracto gastrointestinal. Entonces hay que tomar en cuenta que si iniciamos una nutrición parenteral, se va a perder este 40% porque no va a activarse el efecto de las hormonas del tracto gastrointestinal. Y se considera que aproximadamente el 30% de los enfermos sometidos a nutrición parenteral van a presentar hiperglucemia. La que sigue, por favor. La que sigue. En el control de ya la energía, se toma igual que en los pacientes que no tienen diabetes, tomando en cuenta el gasto energético basal, el de la actividad física y el efecto termogénico de los alimentos, y se estima que más del 80% de los pacientes van a presentar obesidad. Entonces, algunos autores recomiendan que en este tipo de enfermos se utilice el peso ajustado para calcular los requerimientos calóricos. Como ya había presentado previamente un equipo, el peso ideal se calcula con la talla al cuadrado por 21.5 si es mujer o 23 si es hombre, y el peso ajustado se saca con las fórmulas de aquí, que ya podemos ver aquí abajo, y pues también la que había presentado el equipo con anterioridad, dependiendo si tiene sobrepeso u obesidad, ya sea de grado 1, 2 o 3. La que sigue, por favor, Gina. Hay que tomar en cuenta los macronutrientes, ya que si la función renal y hepática es normal, se recomienda dar 1 gramo por kilogramo al día de aminoácidos en pacientes que tengan un estrés leve, y 1.5 con estrés moderado y 2.5 en un estrés metabólico elevado. En una nefropatía se recomienda restringir los aportes de aminoácidos para así disminuir el aumento de la urea, que no sobrepase el 0.8. La que sigue, por favor, Lina. En cuanto a carbohidratos, lo que más se utiliza es la glucosa, porque aporta calorías y evita gluconeogénesis, estimula la secreción de insulina, y con 4 miligramos por kilogramo por minuto se suprime la producción hepática de glucosa y un porcentaje de oxidación es el máximo. Si estos valores fueran de 6 o más,
se originaría una lipogénesis, síntesis de triglicéridos, y se aumentaría el riesgo de una esteatosis hepática, cosas que no queremos en un paciente. Entonces, esto también llevaría a un aumento de la producción de CO2, cosa que también tenemos que tomar en consideración si es que el paciente está en ventilación mecánica o con problemas respiratorios. También nos menciona que hay fuentes alternativas de carbohidratos, como la fructosa, el xilitol, el sorbitol y el glicerol, pero estos no se toman tanto en cuenta por los efectos adversos que llegan a tener. La que sigue, por favor, Ina. Los lípidos, las ventajas es que es un aporte calórico distinto a las proteínas y aportan ácidos grasos esenciales, incorporan vitaminas liposolubles y son soluciones isotónicas con pH fisiológico. Una máxima hidrólisis de las emulsiones intravenosas por la lipoproteína lipasa es de 0.12 gramos por kilogramo por día. Tomando en cuenta esto, nos menciona el GIL que no se deben de administrar más de 2 gramos por kilogramo por día de lípidos en una nutrición parenteral. Las emulsiones lipídicas para nutrición parenteral van a derivar de estos aceites, y el aceite de coco y el aceite de oliva tienen la ventaja de que son menos proinflamatorios. La que sigue, por favor, Ina. En cuanto a la administración de insulina, la mayoría de los pacientes van a requerir estos suplementos cuando se infunde glucosa intravenosa. Las ventajas de la administración de insulina rápida es que su duración es breve, evita al enfermo la molestia de estar constantemente con funciones subcutáneas, y se va a disminuir la manipulación de catéteres intravenosos. Con esto también se va a disminuir el riesgo de infección. Y en pacientes en los cuales se desconozcan las necesidades previas de insulina, se puede calcular con 0.1 de unidades de insulina rápida por cada gramo de glucosa prescrita en la solución. La dosis siempre se va a tener que ajustar en los días sucesivos según el control metabólico que se va a establecer, como ya nos había dicho Arturo, por una medida de control glucémico capilar o venoso. La que sigue, por favor, Lina. Y esta tabla ya nos la había puesto Arturo previamente, y solo cabe recalcar que al utilizar insulina rápida subcutánea, según los estudios de glucemia capilar, se tiene que tomar en cuenta si esta es menor de 150 miligramos, no precisa una dosis extra, si es entre 150 y 200, añadir de 4 a 6 unidades de insulina extra, y si es mayor de 200, añadir 10 unidades internacionales de insulina. La que sigue, por favor, Ina. En cuanto a complicaciones, van a ser las mismas que en un paciente que no presente diabetes, pero la frecuencia va a ser mayor debido a la hiperglucemia. Estas van a ser infección por catéter, porque va a haber una disminución de anticuerpos IgG e IgA, de linfocitos T y de la cascada del complemento, de la cascada del complemento. La hiperglucemia va a elevar la colonización por estafilococos en la piel, hongos en las mucosas y bacterias en la orina. Esto nos va a llevar a un mayor riesgo de infección por catéter. Y la trombosis venosa va a ser porque va a haber una disminución del efecto de la antitrombina 3, y se dice que a mayor nivel de hemoglobina glicosilada, menor va a ser su actividad. La que sigue, por favor, Ina. En cuanto a los trastornos hidroeléctricos, nos menciona que la glucosuria va a inducir una diuresis osmótica, es decir, que también va a haber pérdidas por orina, tanto de sodio, potasio, magnesio y zinc. Y también va a haber, cuando mejora ya el estrés metabólico, se va a mejorar la acción de la insulina, y esto va a disminuir su resistencia periférica, va a aumentar la entrada de glucosa en la célula, y al mismo tiempo también esta va a arrastrar fósforo, potasio y magnesio al interior para sintetizar glucógeno. Con esto también va a provocar que se origine una caída brusca de sus concentraciones de estos electrolitos previamente dichos en la sangre. La que sigue, por favor, Ina. Bueno, vamos a continuar con el tema de nutrición parenteral, ya nada más para darle un poquito de cierre, que lo que continúa es hablar de la nutrición parenteral domiciliaria. Como mencionó mi compañero Beto, las indicaciones son prácticamente las mismas en un paciente sin diabetes mellitus. Y el objetivo para poder mandarlo a casa a un paciente con diabetes es que su glucemia capilar esté menor a 150 miligramos sobre decilitro. Entonces, a partir de eso, se le puede hacer la indicación de mandarlo a casa, siempre y cuando también tenga un grado de monitorización individualizado. ¿Qué quiere decir con esto? Que no todos los pacientes se parecen.
Entonces hay que estar al pendientes de su nivel de glucemia, por lo tanto hay que recalcarles mucho el nivel de control. Y pues también hay que recordar que como se lo van a llevar a casa, tienen que tener y como lo vimos anteriormente, van a tener una mayor probabilidad de infección. Entonces tienen que tener un mayor cuidado con el catéter y por lo tanto hay que darle indicaciones pertinentes para evitar esta posible complicación. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Ok, ahora vamos a hablar de la transición de la nutrición parenteral a la dieta oral o bien a la nutrición enteral. Al libro. El número uno hay que recordar que tenemos que tener un control glicémico muy estricto o más estricto. Entonces, hablaba el libro que apenas empieza a mejorar el paciente, va a disminuir el estrés metabólico que está siendo sostenido. Entonces, por lo tanto, esto puede ser como un sistema de seguridad un poquito más raro que el paciente se va a confiar. Entonces, también por esto es muy necesario que tengamos ese control. Entonces, a partir de la mejora del paciente, también podemos optar por disminuir las dosis de insulina en la solución si es que lo requiere o si es que no lo ocupa. En el número 2 están las complicaciones. Si el paciente llega a presentar algún tipo de complicación, hay que tener aún más control de su glucemia. Entonces, por ejemplo, las complicaciones pueden ser debidas a una ingesta errática o puede haber retraso de absorción de nutrientes o también puede haber presencia de gastroparesia. Entonces, hay que recordar que en presencia de cualquiera de estas complicaciones hay que todavía hacer más estricta el control. Luego, en el número 3 tenemos el paciente va a empezar a tolerar los alimentos. Entonces, hay que tratar de disminuir el aporte calórico de la nutrición parenteral y también disminuir la cantidad de insulina. Esto es cuando el paciente ya puede empezar a tolerar este tipo de cambio de dieta. Y se mencionaba que la meta total es alcanzar 1000 kilocalorías por día de forma digestiva. Entonces, al alcanzar este tipo de metas, es recomendable retirar la nutrición parenteral e iniciar ya sea la insulina subcutánea o antidiabéticos orales en caso de que el paciente los requiera. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Ahora, hablando de la nutrición enteral, hay que recordar esto. La cantidad de energía va a variar mucho. No todos los pacientes son iguales. Va a haber muchos factores que la modifiquen. Entre ellos está la edad, el sexo, el peso corporal, la actividad física. Y también tenemos que recordar que hay que ajustar en caso de que el paciente presente obesidad o desnutrición. Y como ya lo hemos mencionado en varias diapositivas, las indicaciones para la nutrición enteral van a ser las mismas que para un paciente sin diabetes mellitus. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Ahora bien, ya que estamos hablando de nutrición enteral, hay que ver, pues vamos a seleccionar la fórmula que más nos convenga. Aquí el libro mencionaba que hay varias soluciones, pero en general la mayoría tienen estas características que se las voy a resumir en esta forma de esquema. Entonces, primero va a haber una reducción muy marcada de hidratos de carbono y los van a ser cambiados por lípidos ricos en ácidos grasos monoinsaturados. Y ustedes van a preguntar por qué. Bueno, esto va a producir a la larga una mejor respuesta de hiperglucemia y hemoglobina glucosilada, o sea, las va a disminuir. También va a disminuir los niveles de VLDL, triglicéridos y LDL, que son una de las principales formas que se elevaban en la diabetes. También en la parte B tenemos que también va a haber una reducción de porcentaje de ácidos grasos de poliinsaturados a monoinsaturados, que es algo que estaba muy marcado. También van a ampliar fructosa y almidón en lugar de sacarosa y maltodextrina, que son las que se ocupaban en las fórmulas normales. Y también algo muy importante es que todas las soluciones, las fórmulas, van a contener fibra. Esto para tratar de mejorar un poquito la calidad de vida del paciente. También van a tener un aporte fijo de electrolitos en la parte E, pero también hay que valorar la necesidad de suplementar porque como lo tienen fijo, no podemos hay que recordar que hay que individualizar el tratamiento y por lo tanto hay que ver si sí estamos dándole el aporte correcto. En cuanto a los micronutrientes, mencionaba que prácticamente las vitaminas van a estar iguales y va a tener doble cromo y 50% más de ácido fólico. El cromo es prácticamente para evitar la intolerancia a la glucosa por la deficiencia del mismo y el ácido fólico es para disminuir el factor de riesgo cardiovascular igual por la deficiencia del mismo. Y también mencionaba que algo negativo de esto es que no existen unas fórmulas especiales para pacientes diabéticos con insuficiencia renal, lo cual va a ser una de las complicaciones que puede tener este tipo de pacientes. ¿Le puedes la que sigue, por favor? Aquí vamos a hablar un poquito de si tiene una ventaja usar estas fórmulas y pues según estudios a corto y mediano plazo, estos se van a inclinar hacia el uso de las fórmulas especializadas para pacientes diabéticos. Pero aquí ¿le puedes dar la que sigue? Son otras dos, creo, animaciones. Ellos van reportado diversas ventajas, entre ellas que se van a lograr conseguir cifras más bajas de glucemia, así como reducir la dosis de insulina que va a necesitar el paciente. Y también va a tener cifras medias de glucemia y la hemoglobina glicosilada menores, lo cual es un signo de mejoría.
Pero aquí surgió la duda de que si estas en verdad se van a emplear actualmente en el entorno hospitalario. Entonces aquí le hice el favor de preguntarle a la doctora el día de ayer y ella me comentó que de preferencia si hay dinero y las cuentas de la institución es preferible utilizarlas por sobre encima de las otras. Pero si no, se pueden utilizar las fórmulas normales. La que sigue, por favor. Ahora, esta es la tablita que viene en el GIL. Este es como para que conozcan las que hay. Nada más quiero que se fijen lo que me estaba mencionando. La cantidad de hidratos de carbono va a ser mucho menor y todos van a tener una cierta cantidad de fibra. Y en cuanto a la parte de las grasas, se van a promover los ácidos grasos monoinsaturados que sobre los poliinsaturados. Entonces, si se fijan en las concentraciones que tienen, se favorece esto. Haz la que sigue, por favor. Igual la continuación de la tablita, igual lo mismo. Fíjense que todas tienen fibra y todas están favoreciendo los ácidos grasos monoinsaturados. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a administrar este tipo de nutrición? Primero, más que nada, va a depender de la ubicación del extremo distal, donde tenemos el catéter. Entonces, por ejemplo, mencionaba el libro que si es postpilórica, la administración puede ser de forma continua o por bomba de infusión. O si, por ejemplo, se encuentra en el estómago, se puede emplear infusión continua e intermitente y también se puede realizar en forma de bolos. También mencionaba el libro si optamos por administración gástrica o yeyunal, lo cual decía que no había mucha diferencia, pero por ejemplo nos ponía dos casos que en un paciente con gastroparesia se puede iniciar con una administración intragástrica aproximadamente a la velocidad de 30 a 40 mililitros por hora, y si esta no es tolerada, en caso de que el paciente por obvias razones no lo llegue a tolerar, se puede optar por un manejo yeyunal comenzando con unas dosis más bajas de 20 mililitros por hora. Y ahora pues esto va a influir en la glucemia. Se ha reportado que puede ser más elevada si las fórmulas se administran en forma de bolo en comparación a la administración continua. Entonces, esto es nada más para que lo tengamos en dato en caso de que tengamos alguna reacción que no tengamos, que no sea deseada. La que sigue, por favor. Ok. Y ahora también, como les vengo recalcando toda la presentación, hay que recordar que el método de administración, así como el tratamiento farmacológico, tienen que ser individualizados. No porque nos diga algo a la guía de un libro o que lo hayamos leído y que te digan tiene que ser así, así. Hay que recordar que estamos tratando con pacientes, no con enfermedades. Entonces, eso es algo muy importante. La que sigue, por favor. Ahora, para el control glucémico en pacientes con nutrición enteral, el objetivo de esta va a ser mantener los niveles de glucemia entre 80 y 150. Y también hay que estar viendo diferentes tipos de escenarios, el cual es, por ejemplo, pacientes que tienen un uso de insulina previo, que se puede optar por usar insulina regular al llegar a los 1000 mililitros por día o bien a los 40 mililitros por hora. Si se llega a esto, también podemos optar por emplear insulina intermedia en 2 dosis por día. En caso de que tengamos un enfermo estable, o sea, alguien que sí logra mantener estos niveles, podemos emplear el uso de antidiabéticos orales o se puede o por mantener la pauta que se estaba establecido antes de la nutrición enteral. En caso del otro caso contrario, en una diabetes mal controlada, hay que estar actuando por una infusión intravenosa de insulina hasta lograr regular los niveles. Y en situaciones clínicas, por ejemplo, pacientes que ya llegan con infecciones o con tratamiento por esteroides que lo afecta o con ciclosporinas o matostatina, hay que estar tratando de regular cómo se va a tratar esto. Y también mencionaba el libro que la dosis generalmente de insulina de los pacientes no brinca mucho entre 0.3 a 1 unidad internacional por kilogramo. La que sigue, por favor. Ahora ya nada más para darle un poquito de cierre a esto, vamos a hablar de las complicaciones gastrointestinales que se presentan en la nutrición enteral, las cuales van a ser tres. La primera va a ser la gastroparesia. Como síntomas principales del paciente va a referir pirosis, náuseas o vómito, saciedad precoz o dolor en el epigastrio. Y aquí vamos a preguntar, pues bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces, esta enfermedad lo que ocasiona es que puede disociar la absorción de la fórmula enteral y el tratamiento va a dificultar un poquito más el control glucémico. También tiene ciertos factores que la van a empeorar, entre ellos, por ejemplo, la hipoglucemia, que es clásico, dietas ricas en grasa y fibra, opiáceos, por ejemplo, también bloqueadores de canales de calcio, antidepresivos, anticolinérgicos. Y mencionaba que el tratamiento para tratar de darle una mejoría al paciente es con meclopramida, con domperidona o incluso eritromicina. La que sigue, por favor. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la diarrea y estreñimiento. Entonces, la nutrición enteral, como tal, ya existe una asociación entre la nutrición enteral y la diarrea y el estreñimiento.
Y también mencionaba que, por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus de larga evolución puede llegarse a presentar algo que se llama una neuropatía autonómica, todavía complicando más este cuadro. Y pues hay que recordar que, como les dije anteriormente, la mayoría de las fórmulas especializadas van a contener fibra. También, si el paciente puede llegar a tiene estreñimiento, hay que revisar el aporte de agua y buscar también causas comunes de diarrea, porque no todo le podemos echar la culpa a la diabetes, también puede tener otras cosas. Por ejemplo, el uso de sorbitol o la sobreinfección por Clostridium difficile. La que sigue, por favor. Y pues ya nada más para darle cierre a la presentación, aquí tenemos nuestras conclusiones. Queremos decir que la diabetes como tal es uno de los principales problemas de salud, tanto mundial, pero en específico también en México. Esta se va a caracterizar por un déficit absoluto o relativo de la insulina y alteraciones en todo tipo de metabolismos, tanto en hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Tiene muchísimas complicaciones, que la mayoría están asociadas a una hiperglucemia mantenida, por ejemplo, la nefropatía y la retinopatía. El control es muy especial porque tenemos que recalcar a los pacientes que hay que realizar ejercicio, una dieta y un tratamiento farmacológico óptimo para tratar de evitar las complicaciones. Y pues como tanto, la dieta recomendable en este tipo de pacientes es de un 60-70% del aporte calórico en forma de grasa monoinsaturada e hidratos de carbono, de un 10 a un 20% en proteínas y no más del 20% en grasa insaturada. Y como les vengo mencionando, hay que tratar de adaptarse a las condiciones que presenta el paciente y a sus formas que se presenten, o a otro tipo de condiciones tales como el embarazo, edad o enfermedades, así como otro tipo de cosas. Y ya, como parte ya sería todo. Bien, muy bien. Miren, Ok. yo la verdad los quiero felicitar, estuvo muy completo y sé que es un tema muy amplio, es muy amplio esto. Tú, Carmen, sé que por ahí tienes clase, ¿quieres algún comentario? No, igual, creo que pudieron hacer una buena síntesis y es un capítulo bastante extenso. Sí les recomiendo que lo lean. En cuanto a la pregunta que me hicieron, bueno, ahí el doctor tiene más experiencia que yo, pero siempre que podemos utilizar las que pues ya están preparadas, pues claro que dan muchas ventajas. Lo malo es que sí es difícil que haya en las instituciones públicas. Entonces, por eso también hay que prepararse para que este tipo de fórmulas pues no existan y haya que hacer las más artesanales, ¿no? De alguna manera. Claro, no, y también así como comentario, fíjense muy bien en la presentación, por ahí hicieron un resumen muy bien en las tablitas. Todos los productos que hay tienen índices glucémicos muy bajos, tanto en forma del alimento que uno, en raciones que uno debe de consumir oral, como en unas fórmulas enterales. Hay específicas para diabéticos y tú la mandas pedir y muchas veces sí la pudieras conseguir. Cuesta mucho más, sí cuesta mucho más, pero si ven por ahí el Glucerna, pues tiene sus ventajas con los índices glucémicos, tiene sus cantidades de proteínas promedio como en 17 gramos, hay otros que tienen 18, 16, pero mientras más proteína tenga, más caro es. Entonces, por favor, revísenlo, es un tema muy amplio, es un tema creo que de todos los días. Antes este tema lo dábamos en 2 horas, por cuestiones del semestre se nos tuvo que resumir porque o lo vemos esto o no vemos lo demás, siempre hay algo diferente que poder ver, pero revísenlo, por favor. Sí hay presentaciones específicas y me interesa que tengan el fundamento de cuánto dar de lípidos, cuánto dar de proteínas, de carbohidratos, y en un momento dado sepan ustedes diferenciar para que sea en beneficio del paciente. Eso es el fin de todo esto. ¿Alguna pregunta, doctores? Sí, Doc, yo tengo algunas. Solamente quería saber si, por ejemplo, un paciente que está tomando insulina en la noche Sí. y se le toma su Dextroxis en la mañana, ¿sí representa el estado metabólico ese Dextroxis o se tendría que tomar más bien durante el día, después de comer, para que realmente refleje? Bueno, para que realmente refleje, debe de... Perdón la interrupción, me voy a salir, Enrique. Sí, está bien, muchas gracias, Gracias, Carmen. perdón, gracias. No, mira, la verdad, para que refleje, debe de ser de 6 a 8 horas de ayuno. No, veo, si es en la noche, pero no has comido nada en todo el día, pues sin embargo estás en ayuno. O sea, sí sirve. Yo sé que hay un ciclo circadiano y de todo, pero sin embargo, si tú ingeriste algo 2 horas, 3 horas, 4 horas, pues te va a salir falseado. El chiste es que si yo en la noche te veo posoperado, no has comido nada, y en la noche tienes 180, te lo voy a creer, ¿eh? Te lo voy a creer. O si tienes 200, te lo voy a creer. O sea, obviamente vas a tener hiperglicemia.
No el horario del día me va a influir, sí me va a influir, pero no tanto como si hubieras ingerido o no ingerido algún alimento. Entonces sí cree, aunque sean las 3, 4 de la mañana y tengas 200, 220, créelo. O sea, sí es así. Vean el esquemita bien de cómo dar la insulina. En pacientes que tienen opciones enterales o parenterales, calculen cuántas dosis, cuántas unidades de insulina necesitaste en 24 horas. Eso es bien útil. Y divídelo en tercios, ponle 2 tercios extra la nutrición parenteral al otro día y su glicemia la va a estar controlando mucho mejor. Pero sí hay pacientes que se descontrolan en 6, 8 horas y eviten las hipoglicemias, por favor. Cada hipoglicemia marcada es hipoxia cerebral, te puede dejar alguna secuela que después de 2 o 3 cuadros de hipoglicemia, pues ya vas a tener una secuela muy, muy importante. Ok. Sí, César. Sí, Doc. Y la otra era, ya un paciente que es diabético tipo 2 y está utilizando insulina, ¿qué tanto se puede normalizar su dieta o qué tan estricta debe de seguir? Es que mira, ahí lo mencionó perfectamente tu compañera. Tú, siendo diabetes tipo 2, mucho va a depender de la dieta, de la calidad del alimento y del ejercicio que tú hagas. No puedes comer un pastel, te puedes ir de cumpleaños y